Dice que Oscorima, a quien reitera una vez más, considero como mi hermano, le dijo en Palacio de Gobierno: Dina, eres presidenta, tienes que usar relojes bonitos porque estás viajando al extranjero y te estás reuniendo con autoridades. Eres la primera mujer presidenta en 200 años de existencia de nuestra república. Y él insiste en facilitarme en calidad de préstamo sin que medie ninguna intención ni pedido sobre el hecho. Se quita de la muñeca el reloj dorado y me lo quiere regalar. Yo me negué y le dije: de ninguna manera, Wilfredo, no voy a aceptar tu regalo. Pero él insistió y me dijo: bueno, toma el préstamo, te lo presto. Además tengo muchos relojes bonitos. Y así fue entregándome progresivamente otros. Toda vez que en mis apariciones públicas, cuando vestía en tonos plata, por ejemplo, yo llevaba relojes de plata. Un día él vino y me dijo: Dina, no te pases, pues, Dina, sigues usando tus relojes comunes. Y me prestó un reloj color plata, es decir, le había prestado un reloj para cada atuendo, para cada outfit que utilizara la presidenta, ¿no? Luego incluso le dio un reloj con pulsera de cuero. Nunca supe si eran nuevos o si eran usados, pero que quede bien claro que detrás del préstamo de estos artículos jamás hubo intención ni interés. Fueron prestados de amigo a amiga. Y bueno, podríamos tomarnos toda la hora y todo lo que queda en el programa para explicarle a la señora presidenta que desde el momento en que se asume un cargo de la importancia de la presidencia de la República, ya uno no puede estar recibiendo cosas prestadas de sus amigos. Y cuando leíamos esto y decíamos: hay que destacar lo que dijo la presidenta acá, ¿por qué? Porque parece exactamente lo que ella leyó. Si retrocedemos en el tiempo, cuando ella sale en este mensaje de la Nación un viernes, ella utiliza las mismas palabras. Ni siquiera el equipo de comunicación ha tomado la precaución de trasladar el testimonio en un discurso distinto. No, copiaron y pegaron. Lo que la presidenta había dicho en la fiscalía, lo pegaron. Ahí está la imagen, ¿no? La imagen, además, que por supuesto se ha viralizado. Estos aretes que tengo son de esta cajita, Unique, porque yo no distingo y no lo sé. Ahí está la famosa cajita que ha sido además retratada en memes, en caricaturas, porque el discurso era risible. Y digo, el discurso era risible. ¿No hay quien lea ese discurso antes? ¿O la presidenta creía que cualquiera podía creer estos argumentos? Quedó muy mal, es una lástima, de verdad, no nos alegramos ni nos... Ella se refiere en otro momento, le preguntan: indique usted, en el año 23 o 24, ¿ha emitido algún decreto de urgencia otorgando una partida presupuestaria a favor del gobierno regional de Ayacucho por un monto de 100 millones de soles, el famoso decreto de urgencia? Y ella responde y dice: los decretos de urgencia no son específicamente para una región, no tienen un expediente técnico. Esto llega al Ministerio de Economía y Finanzas y una vez viendo dicha viabilización económica, se informa ante el Consejo de Ministros, por el cual se aprueba de manera global. Pero un decreto de urgencia, señora presidenta, lo firma la presidenta de la República. Hay una responsabilidad directa, correcta, de los roles. Pero no, ella dice: nos reunimos en Palacio de Gobierno, y ahí lo conocí, ¿no? A instancias durante el gobierno de Pedro Castillo, en una cena en Palacio de Gobierno. Dice: luego hubo reuniones con gobernadores, conversé con el señor Wilfredo Oscorima y se afianzó nuestra amistad. ¿Cuánto tiempo tuvo el gobierno de Pedro Castillo? ¿No lo elegí, no fue electo en 2021? A 2024, 3 años, a lo más. El préstamo de los relojes fue el 23. En 2 años se formó una relación de hermanos. Ha accedido a las declaraciones que ofreció la presidenta Dina Boluarte a la Fiscalía el 5 de abril. Sí, lo que le dijo al fiscal con relación al famoso reloj Rolex, que en realidad, ustedes saben, son 3 relojes de alta gama, pero además una pulsera Cartier. Bueno, entre otras cosas, para hacerles un adelanto, la presidenta Dina Boluarte le ha dicho al fiscal que ella no sabe distinguir un reloj de alta gama, como un Rolex, de bisutería fina. Ella tampoco mencionó que, o mejor dicho, también mencionó que conoció o cómo conoció a Wilfredo Oscorima, porque el fiscal le pregunta: ¿y ustedes de cuándo están cercana a Oscorima? Y ella dice que durante la presidencia de Pedro Castillo, es decir, hace no mucho tiempo, ojo, y lo conoció en el comedor de Palacio de Gobierno. Y ahí de pronto se inicia una amistad sincera de hermanos. Se produjo un clic en Palacio de Gobierno. Dijo saber incluso que el cumpleaños de Oscorima es el 16 de julio, pero que ella no ha beneficiado al gobernador de Ayacucho con ningún presupuesto al recibir el préstamo de los relojes. Lo concreto es que la presidenta está en una situación delicada, lo advertimos desde que empezó este escándalo, porque la mayoría de la población no le cree. Entre otras cosas que no ha hecho la presidenta Boluarte, por ejemplo, es decir, no ha permitido que se levante su secreto bancario. Pero, presidenta, quien no la debe no la teme, ¿no? Y pese a que ella ha señalado que va a colaborar con todas las investigaciones, ha dicho: no, mi secreto bancario no lo levantan. El reportaje a cargo de Igor Malca, y luego continuamos con el tema porque todavía tenemos más información sobre esto. Y promovemos el acceso a estos servicios, con énfasis. Y el equipo de sonido acallaba las protestas, tales fueron los abucheos que la presidenta reaccionaba así. Los gritos,
o los odios a la patria no nos van a detener. Y aquí estamos firmes por la salud de todos los peruanos. Los gritos y silbidos siguieron en medio del malestar cada vez mayor de la mandataria. Acá no hay espacio para odios. Acá no hay espacio para mediocridades. Aquí estamos, avanzando en el desarrollo de la patria. La actividad en el Hospital Loaiza ha significado la primera confrontación con el público tras el escándalo de los Rolex. Es un ejemplo de lo que reflejan las encuestas. Según Datum Internacional, su popularidad ha bajado al 7%. Evidentemente debe tener mucho menos que 7%, porque entenderás que toda encuesta de opinión tiene un margen de error. Pero lo más grave es su negación de la realidad. Parecería que ella está viviendo en una realidad paralela. No solo es la cifra más baja de la jefa de Estado, también es la de los últimos 20 años. Está a nivel de Alejandro Toledo. 10 días después de haber declarado a la Fiscalía por las joyas, se han conocido detalles. Sin embargo, también que a pesar de mostrar manos limpias donde va, no autorizó el levantamiento de su secreto bancario. Según Dina Boluarte, Wilfredo Oscorima le ofreció un Rolex en Palacio de Gobierno, aunque no detalló la fecha. Otros dos llegaron después progresivamente. El gobernador ayacuchano le habría ofrecido como regalo también la pulsera Van Cleef de 94 brillantes, pero no la habría aceptado. Eso sí, la terminó usando en actividades oficiales. La joya fue comprada por Oscorima el 25 de julio por $9.900. Los relojes en una tienda virtual de Nueva York y costaron en total casi $65.000. Mucho más es el costo político y el daño al país por la inestabilidad. Y las evidencias y las mentiras, sobre todo, han ido llevándole a un camino sin salida. Está en un laberinto que la única alternativa que veo en el horizonte, objetivamente, es un proceso de transición. Su gobierno es insostenible. Boluarte, al parecer, fue esquiva con las preguntas fiscales aquel 5 de abril. Ella es investigada por presunto enriquecimiento ilícito. No solo se sospecha de las joyas, también de sus ingresos y egresos en cuentas personales y mancomunadas. Parece que conocer la verdad es solo cuestión de tiempo. Era obvio que la aprobación de la presidenta iba a descender y que su desaprobación iba a crecer. Está en un 7% por si acaso, es un nivel bastante bajo, incluso si uno lo compara con los peores momentos de Alejandro Toledo, quien en su momento, digamos, tenía cifras así ínfimas de aprobación. Pero es que, claro, el argumento de la presidenta es insostenible, sobre todo porque habla de su hermano, el señor Wilfredo Oscorima Suwalki. Utilizó ese término en quechua, ustedes lo recordarán bastante bien. Aquí tenemos el documento del que habíamos hecho mención y un adelanto. Esta es la declaración, lo que le dijo la presidenta textualmente a la fiscalía que la interrogó el 5 de abril sobre este escándalo. Y entre otras cosas hemos subrayado los párrafos que nos llaman mucho más la atención. Por ejemplo, cuando ella se refiere, ¿no?, a la relación de Oscorima y a cómo le propone Wilfredo Oscorima que ella utilice los relojes, dice lo siguiente. Dice que Oscorima, a quien reitera una vez más, considero como mi hermano, le dijo en Palacio de Gobierno: Dina, eres presidenta, tienes que usar relojes bonitos porque estás viajando al extranjero y te estás reuniendo con autoridades. Eres la primera mujer presidenta en 200 años de existencia de nuestra república. Y él insiste en facilitarme en calidad de préstamo sin que medie ninguna intención ni pedido sobre el hecho. Se quita de la muñeca el reloj dorado y me lo quiere regalar. Yo me negué y le dije: de ninguna manera, Wilfredo, no voy a aceptar tu regalo. Pero él insistió y me dijo: bueno, toma el préstamo, te lo presto. Además tengo muchos relojes bonitos. Y así fue entregándome progresivamente otros. Toda vez que en mis apariciones públicas, cuando vestía en tonos plata, por ejemplo, yo llevaba relojes de plata. Un día él vino y me dijo: Dina, no te pases, pues, Dina, sigues usando tus relojes comunes. Y me prestó un reloj color plata, es decir, le había prestado un reloj para cada atuendo, para cada outfit que utilizara la presidenta, ¿no? Luego incluso le dio un reloj con pulsera de cuero. Nunca supe si eran nuevos o si eran usados, pero que quede bien claro que detrás del préstamo de estos artículos jamás hubo intención ni interés. Fueron prestados de amigo a amiga. Y bueno, podríamos tomarnos toda la hora y todo lo que queda en el programa para explicarle a la señora presidenta que desde el momento en que se asume un cargo de la importancia de la presidencia de la República, ya uno no puede estar recibiendo cosas prestadas de sus amigos, y menos que tienen tanto valor y sin saber. Esto lo que nos demuestra es que la presidenta parece que no tuviera asesores. ¿Qué pasa con el equipo de Palacio de Gobierno? Por Dios. ¿Se expone ella así? Ok, y si ella no lo sabe, pero ¿y el resto de gente que la asesora? Ahora, Oscorima, que no se haga. Oscorima ha sido, esta es la tercera vez, me parece que es gobernador regional. ¿Él no sabe? Ya tiene experiencia política, ¿no? Y la señora Dina Boluarte tampoco es una novata. Vamos, había sido vicepresidenta y ministra antes, no había leído el reglamento, no había habido, o por último, ¿cuáles son sus normas de manejo ético ante la ciudadanía? Pero hay otros párrafos también. Bueno, llama la atención y esto lo queríamos destacar con ustedes porque dice: se dijo que vengo con el mismo atuendo para verificar la misma joya, es decir, fue igual de vestida de la fiscalía, es la misma joya. Pero miren estos pendientes, le dijo al fiscal, ¿qué marcas son? Son Unique y estaban en mi caja, en
casa en una cajita. Y cuando leíamos esto y decíamos, hay que destacar lo que dijo la presidenta acá, ¿por qué? Porque parece exactamente lo que ella leyó. Si retrocedemos en el tiempo, cuando ella sale en este mensaje a la Nación un viernes, ella utiliza las mismas palabras. Ni siquiera el equipo de comunicación ha tomado la precaución de trasladar el testimonio en un discurso distinto. No, copiaron y pegaron. Lo que la presidenta había dicho en la fiscalía, lo pegaron. Ahí está, la imagen, ¿no? La imagen además que, por supuesto, se ha viralizado. Estos aretes que tengo son de esta cajita, unique, porque yo no distingo y no lo sé. Ahí está, la famosa cajita que ha sido además retratada en memes, en caricaturas, porque el discurso era risible. Y digo, el discurso era risible. ¿No hay quien lea ese discurso antes? ¿O la presidenta creía que cualquiera podía creer estos argumentos? Quedó muy mal, es una lástima, de verdad. No nos alegramos ni nos regocijamos que esto haya sucedido, pero tenemos todavía más. Ella se refiere en otro momento, le preguntan, indique usted, en el año 23 o 24, ¿ha emitido algún decreto de urgencia otorgando una partida presupuestaria a favor del gobierno regional de Ayacucho por un monto de 100 millones de soles, el famoso decreto de urgencia? Y ella responde y dice, los decretos de urgencia no son específicamente para una región. No tienen un expediente técnico. Esto llega al Ministerio de Economía y Finanzas y una vez viendo dicha viabilización económica, se informa ante el Consejo de Ministros por el cual se aprueba de manera global. Pero un decreto de urgencia, señora presidenta, lo firma la presidenta de la República. Hay una responsabilidad directa. Por eso cuando nosotros revelamos esto, dijimos la responsabilidad es del ministro de Economía de ese momento, no sé si era todavía Alex Contreras, y de la propia presidenta de la República. Tiene que ser, señora Boluarte, cuidadosa, ¿no le han dicho? Con todo lo que usted firma. Y finalmente, sobre cómo comienza la relación de Oscorima. A ver, para que hayan llegado a ser uña y mugre, ¿no? Hermano, hermana, Wilfredo, Dina, Wilfredo, al punto de que él se sacaba el reloj y le decía, Dina, para que te veas mejor en tus presentaciones. Bueno, lo conoció durante el gobierno de Pedro Castillo, es decir, no ha pasado mucho tiempo. Cuando uno le escucha, uno dice, estos señores jugaron de niños en el mismo parque, ¿no? Se querían mucho, sus familias eran amigas seguramente, y eso pues, bajó la atención que debía prestarle la presidenta a lo que estaba ocurriendo con la oferta de los Rolex. Pero no, ella dice, nos reunimos en Palacio de Gobierno, y ahí lo conocí, ¿no? A instancias durante el gobierno de Pedro Castillo, en una cena en Palacio de Gobierno. Dice, luego hubo reuniones con gobernadores, conversé con el señor Wilfredo Oscorima y se afianzó nuestra amistad. ¿Cuánto tiempo tuvo el gobierno de Pedro Castillo? ¿No lo elegí, no fue electo en 2021? A 2024, 3 años, a lo más. El préstamo de los relojes fue el 23. En 2 años se formó una relación de hermanos. En 2 años. ¿Qué pasa? Dios. La presidenta continúa y luego se queja de que le griten. Y hoy alzaba la voz. Y yo decía, ahí hay un asesor que le ha dicho, presidenta, muéstrase firme. Pero la firmeza no hay que gritarla, no hay que exagerar. La firmeza simplemente se demuestra a través de tomar las decisiones que corresponde a una gobernante. Pero bueno,